fasea, pronunciación de mantras para el desdoblamiento astral. Una conferencia bastante importante porque nos lleva a, digamos que a comprender si cuál es la correcta pronunciación de esos mantras que nos sirven para lograr ese desdoblamiento astral consciente. Recordemos que a lo largo del temario nosotros vemos el desdoblamiento astral varias veces, incluso aquí en la fase A, en el tema número 3, vemos lo que es el desdoblamiento astral, las técnicas para el desdoblamiento astral, los conceptos cerrados, etcétera, etcétera. Pero como hace ya un buen rato de que se dio esa conferencia, porque ya vamos por la 48, no está de más que refresquemos un poquito lo que es el desdoblamiento astral. También en la conferencia 37, en la conferencia del saltico, vemos esa técnica basada en la ley de correspondencia que nos ayuda muchísimo a sacar el desdoblamiento astral consciente, y si ya lo hemos logrado, a tener una continuidad en esos desdoblamientos astrales conscientes. Recuerden que es esa técnica de estar de instante en instante haciéndonos conscientes de en qué plano estamos, si estamos en el físico, si estamos en el astral, y corroborar eso dando un saltico, ¿sí? Un saltico para comprobar en qué dimensión estamos, ya que en el astral, como se rige por otras leyes, si estamos allí y saltamos con la intención de flotar, allá quedamos flotando, ¿cierto? Y si, por ejemplo, nos estiramos un dedo para comprobar, siendo el cuerpo astral de naturaleza molecular, no celular como el físico, pues ese dedo se estira como si fuera de goma. Y cuando nos acostumbramos a hacer eso de instante en instante, de darnos ese choque consciente, pues eso se repite por correspondencia en el astral, donde uno comúnmente cree que, aunque está soñando, cree que está pues en vigilia en el plano físico. Cuando uno hace la prueba ya, pues entonces los resultados son diferentes y ya puede uno moverse a voluntad en ese plano astral. Pero la técnica de desdoblamiento astral en sí, o las distintas técnicas que vemos, por ejemplo, la conferencia 3, nos invitan a hacernos conscientes del momento en que se da esa transición de la conciencia física a la conciencia astral. El desdoblamiento astral, siempre lo decimos, es algo completamente natural. Todo miedo que nosotros podamos tener por ahí en torno a desdoblarse astralmente es completamente infundado. Realmente está basado en lo que es nuestra inconsciencia, porque todos los días, cada vez que ese cuerpo físico lo dejamos ahí dormir, se da ese proceso de desdoblamiento. Y todo eso que, por ejemplo, nosotros decimos, ay, me soñé que fui a tal lugar, o me soñé con tal persona, o me soñé que hice tal o cual cosa, eso se hizo en un estado de desdoblamiento astral, porque cuando el cuerpo físico se duerme, nuestra alma, revestida de ese cuerpo astral, pasa a esa quinta dimensión para que el cuerpo físico pueda ser recargado, para que las energías del cuerpo físico puedan recargarse, porque el alma comprende nuestra mente, ¿verdad? Nuestra emoción, y si eso no saliera del cuerpo físico, vemos cómo nos soñamos, allá seguimos pensando, allá seguimos sintiendo, ¿sí? Allá seguimos haciendo, hablando. Si eso no saliera, si esa parte psíquica no saliera, pues el cuerpo físico seguiría desgastando energía y no podría recargarse. Entonces el desdoblamiento astral es lo más natural. Lo que pasa es que como rara vez, o a veces en el caso de algunas personas nunca, lo hacen de una forma consciente, pues creen que sueños son sueños, que eso es cosa tal vez, quién sabe, de la imaginación o algo así, pero no es así. Realmente es un desdoblamiento astral, solamente que inconsciente, el que hacemos absolutamente todos los días. Esos cuerpos sutiles que nosotros tenemos están conectados todos a nuestro cuerpo físico, que es, digamos, que el más externo, por un cordón de plata. Así se le llama ese hilo energético que une esos cuerpos. Ese cuerpo astral está unido a nuestro cuerpo físico por ese cordón de plata. Por lo tanto, esos peligros que también a veces hablan por ahí, por la ignorancia, por la inconsciencia, por miedos debidos a esa ignorancia, esa inconsciencia, y a veces con malas intenciones, andan por ahí algunas personas, digamos que esparciendo miedos de que eso del desdoblamiento astral es algo negativo, que eso del desdoblamiento astral es peligroso, que si uno sale por ahí se puede quedar por allá,
que si uno sale consciente al astral, pues puede pasar que cuando uno regrese al revés y se meta el cuerpo con, lo he escuchado, se meta el cuerpo con las patas para la cabeza y la cabeza para las patas. Cosas así, cosas muy raras, a veces hablan por ahí y todo eso es más que todo infundado por el desconocimiento de que nos desdoblamos inconscientemente todas las noches, vamos por ahí todos inconscientes a ese plano astral y no resulta peligroso porque miren que todas las mañanas hemos regresado, ¿sí? Aquí estamos, aquí seguimos y todas las noches nos dormimos y a veces hasta siestitas hacemos y vamos y volvemos e inconscientemente lo hemos hecho. Mucho menos peligroso va a ser que se haga conscientemente, ¿sí? Es como que usted diga, extrapolemos esa inconsciencia con la que nosotros andamos con estar ebrios. Entonces vemos cómo salen por ahí, por ejemplo, los borrachitos a tomarse sus tragos por ahí en la cantina o en el colmado por ahí y caminan así todo borrachos que no saben ni de ellos y se las arreglan para llegar a su casa. Y como dicen, al borracho Dios lo protege, no le pasa nada y llega. Mucho menos peligroso va a ser si esa persona decide no emborracharse y caminar sobrio hasta su casa. Mucho menos peligroso va a ser. Eso aplica también para el astral. O sea, esos peligros realmente tenemos que romper con ellos. Pasa que como nosotros normalmente, es muy común que nos desdoblemos hacia nuestro propio mundo interior, a veces las personas tienen desdoblamientos astrales conscientes y ven mucha oscuridad, por ejemplo, o hasta pueden ver, no sé, cosas que les asusten, que si sombras, que si entidades que se ven pues tenebrosas, etcétera, y creen que eso es, no sé, porque es algo demoníaco, porque es algo negativo, y no se dan cuenta que es que nos desdoblamos hacia nuestro propio mundo interior, hacia hacia nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Y siendo que nosotros, si no trabajamos sobre nosotros mismos, pues estamos llenos de oscuridad, y que cuando empezamos a trabajar sobre nosotros mismos, empezamos a acabar con esa oscuridad, pues a dónde creemos nosotros que vamos a llegar, al cielo no va a ser, porque tenemos un infierno adentro y aquí estamos para conocernos a nosotros mismos, es decir, que espantarnos de nuestra propia oscuridad y de esas alimañas que tenemos en nuestro interior y que con tanto placer alimentamos todos los días, porque no hay cosa más horrible que un yo de la rabia. No hay cosa más horrible que unos yoes lujuriosos, son unos perros muy horribles, son unos cerdos, esos yoes fornicarios, son unos cerdos espantosos. No hay nada más horrible que un yo altanero, un yo orgulloso, no hay cosa más fea que un yo chismoso, cosa tan fea como un yo chismoso, por ejemplo, que tiene esa lengua, o a veces hasta son 3 lenguas que le salen de la boca. Pero esas no son cosas para nosotros salir corriendo. Nosotros salirle corriendo a nuestros propios espantos internos, lo que denota es apego, que no queremos enfrentarlos. Entonces, si ya tenemos conjuraciones, que las aprendemos en la conferencia 7, si ya sabemos de la muerte psicológica y nos desdoblamos y encontramos alguna de esas cosas feas, oscuras o lo que sea, pues lo que tenemos es que pedir muerte, porque si uno ve cualquier cosa y uno se autoobserva, se da cuenta que ese yo le activa a uno algo, una emoción, una sensación, un deseo, algo, una reacción interna que viene justamente de ese yo. Si uno lo observa y pide muerte en el instante, ve uno cómo esa alimaña desaparece, porque ahí es donde uno comprende que uno está en su propio mundo interior. O también inmediatamente en el nombre de Júpiter y le hacemos una conjuración de Júpiter o cantamos un belilín y esas cosas se van. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque puede pasar que nos desdoblemos y que veamos oscuridad o que veamos algo feo, pero esas no son cosas para asustarse, sino para enfrentarlas, porque es nuestra propia oscuridad interior. Ahora, no quiere decir eso que siempre que nos desdoblemos al astral vamos a encontrar cosas feas. No, porque también es cierto que hay cosas bonitas dentro de uno y también están esas partes superiores de nuestro ser, sobre todo que nosotros cuando nos desdoblemos o nos desdoblamos, ¿verdad? Vamos es con la guía de nuestro ser y buscando la guía de nuestro ser. Entonces, esas partes superiores de nuestro ser pues son cosas muy hermosas y en el astral también podemos encontrar lugares muy iluminados, lugares muy hermosos, templos muy majestuosos que son aspectos de la conciencia. Entonces, a esos lugares y a esos objetivos
pues son a los que nosotros usualmente nos dirigimos, a menos que, digamos que voluntariamente nosotros nos desdoblemos, que es muy útil, la verdad, muy bueno, para investigar nuestra propia oscuridad interior, para investigar nuestros propios defectos psicológicos. Es muy útil cuando uno le pide a su Madre Divina desdoblarse para saber qué más le tiene que trabajar a tal o cual defecto, o qué le tiene que comprender a tal o cual defecto, que le permita ver detalles de tal o cual defecto, o que le diga qué es lo que uno le, digamos que más le urge trabajar, porque hay mucho trabajo psicológico para hacer, pero a veces estamos aquí como que medio perdidos por nuestro autoengaño, no nos vemos los yoes, entonces ahí aprovechan el ser esos escenarios astrales para mostrarnos esos defectos psicológicos que nos toca a nosotros trabajar. Y esas son algunas de las cosas que se pueden hacer en el astral. Nosotros aquí estamos recibiendo o estamos terminando de recibir, ya vamos por la conferencia 48 de 50, muchas informaciones, mucha información obviamente muy interesante, pero mucha de esa información a nosotros no nos consta. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Pues animarnos a investigar, no sentarnos a tragar entero todo lo que nos dicen aquí, porque nos parece, porque nos resuena, porque sí como que es lógico, o ir a dudar también de lo que decimos aquí, porque ahí estaríamos en la misma, ¿no? Eso tiene que ser una tontería, eso es lo que estamos en la misma. Tenemos herramientas, tenemos el desdoblamiento astral, desdoblemos, investiguemos, corroboremos esas cosas que escuchamos en la conferencia y que por ahí no la sabemos. Ay, ¿será que hay vidas pasadas? ¿Será que de cuando uno se muere realmente uno siente como que se libera? ¿Será que realmente uno pasa por un proceso de juicios? ¿Será realmente que uno repite una vida tras otra, las mismas circunstancias por esa ley de recurrencia? Bueno, ahí en el astral uno se desdobla y le pide al Padre para que le muestre una vida pasada y ahí uno puede verificar por sí mismo. O, por ejemplo, bueno, que hablan del karma y que hay un tribunal de la justicia objetiva y que está un maestro Anubis y unos 42 jueces y todo eso, no sé, así como de tan egipcio. ¿Será cierto? Pues vamos a desdoblarnos y pidámosle al ser que nos lleve al tribunal de la justicia objetiva. Investiguemos, verifiquemos por nosotros mismos el libro de nuestros karmas, hagámonos conscientes de todas las deudas que nosotros tenemos para que sepamos por qué es que nos toca pagar tanto. Y también eso nos anima a hacer sacrificio por la humanidad. Y en general, nosotros podemos invocar a cualquier maestro, investigar sobre cualquier escuela. Ponga usted que usted pertenezca aún o que haya pertenecido a algún tipo de escuela espiritual o alguna religión, etcétera, o que usted simpatice con un tal o cual maestro, al cual usted llama maestro, pero usted realmente no le consta que es un maestro, simplemente porque le dijeron, porque parece muy inteligente, muy sabio, porque escribió muchos libros, no sé, y usted se asumió que era maestro. Pues qué tal si salimos del asumir y nos abocamos a investigar. Entonces nos desdoblamos al astral, le pedimos al ser que nos permita investigar esa escuela o que nos permita investigar a ese personaje, a ese tal maestro. Entonces uno le invoca y lo conjura para ver si realmente es un maestro. A veces uno quiere llamar a un maestro y uno lo invoca y no llega el maestro, sino que llega una efigie, una entidad haciéndose pasar por el maestro. Entonces uno cuando lo conjura se le cambia el aspecto, entonces ya se ve que no era o sale por ahí volando porque no era. Entonces cuando no es, uno le toca llamar otra vez y a veces le toca llamar hasta una tercera vez. La tercera vez siempre viene el maestro. Pero puede que llegue a la primera. ¿Cómo sabemos? Con la conjuración. Uno le hace la conjuración de Júpiter 3 veces y si se queda la persona que uno llamó ahí íntegra, entonces ya uno sabe que ese es al que uno llamó. Pero ahora hay que ver si realmente es un maestro. Entonces, ¿cómo sabemos que es un maestro? Pidiéndole la espada. Entonces, para que sea un maestro de la logia blanca, debe tener una espada en la mano derecha y el largo de la espada y el tipo de espada también nos deja saber el nivel. Porque si tienes una espada de plata en la mano derecha, obviamente si tiene algo en la mano izquierda es que es un mago negro. Entonces, si le tiene en la mano derecha una espada de plata, todavía no es un maestro, sino que es un iniciado. Y el largo de la espada puede dejarnos saber cuántas iniciaciones tiene esa persona. Si ya tiene una espada de fuego o una espada de oro, pues ya es un maestro porque ya está trabajando con la segunda montaña.
Los de la segunda montaña ya son maestros. Y si ya tiene una espada de luz es porque es un maestro de tercera montaña o un ser ya autorrealizado. Entonces ahí podemos investigar, ¿sí? No asumir simplemente que tal persona, que tal gurú es un maestro si nosotros no nos consta. Después que nos consta ya es diferente. O por ejemplo dirigirnos al templo interno de esa persona. Miren que en la conferencia 25 de la fase B, donde estudiamos, ya viene pronto esa conferencia, estudiamos, ¿cómo se llama? La conferencia, cómo diferenciar un templo de magia blanca de uno de magia negra. Entonces, esa conferencia nos enseña qué elementos hay en un templo interno, ¿sí? En el mundo astral de magia blanca y qué elementos hay en un templo de magia negra. Entonces, ahí también yendo al templo interno de esa persona, puede uno saber si es un mago blanco o si es un mago negro. También visitando esas escuelas internamente, que aquí, por ejemplo, dan alguna enseñanza espiritual o religiosa. Cuando uno entra y uno puede saber si realmente se trata de un lugar blanco o de un lugar un negro, porque aquí en el plano físico no, nosotros todos somos apariencia y ponemos la cara, ¿no? De los más santos, de los más elevados, de los más bien intencionados, pero ahí en el plano astral, pues ahí sí ya se nos va cayendo la careta y sí ya nos vemos, nos ven a nosotros mismos tal cual somos. Entonces, importantísimo, como ustedes pueden ver, sacar el desdoblamiento astral y las cosas que se pueden investigar astralmente, pues la verdad son infinitas, son ilimitadas. Se llama desdoblamiento porque es sacar ese doble astral, esa alma, que es de una naturaleza molecular, pero que usualmente tiene la misma apariencia que el cuerpo físico, y se le llama astral porque con ese cuerpo astral podemos nosotros movernos en los diferentes astros del sistema solar. Entonces, por ejemplo, que ustedes quieran saber si hay vida en otro planeta, o que si ese cometa que anda por ahí es una nave o qué es lo que es. Entonces, ¿qué tal si dejamos de simplemente estar comiendo cuento o atiborrándonos de videos por ahí con teorías de toda índole y mejor nos abocamos a nosotros mismos a investigar eso que nos interese saber? Entonces vemos ahí qué tan útil es esta práctica. Ahora, hay distintas técnicas que podemos usar para desdoblarnos conscientemente al plano astral. Una muy efectiva es la técnica por concentración. Con esa técnica, ¿qué hacemos? Ese poder que es la concentración enfocado en buscar salir al astral nos va a permitir tener éxito. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en algo. Por ejemplo, si a ustedes les es sencillo concentrarse y escuchar los latidos de su corazón, ustedes se relajan y se concentran en el boom, boom, boom de su corazón y no dejan que absolutamente nada lo saque de ahí. Si algo viene a querer sacarlo de ahí, usted lo deja ir y sigue concentrado ahí en su corazón sin distraerse en lo absoluto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como usted está muy concentrado, ahí, por ejemplo, en ese latir del corazón, la conciencia se mantiene alerta. Mientras que el cuerpo físico relajado se va durmiendo, pero la conciencia no se duerme porque está concentrada en el corazón. Entonces usted empieza a sentir los síntomas de que ya se está desdoblando. Otra cosa en que usted se puede concentrar, por ejemplo, en la respiración, en ese inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar y no deja que nada lo saque de ahí. Que si viene un pensamiento, se va. Que si viene una imagen en la mente, se va. Usted sigue ahí en su respiración. Que si viene una rasquiña, se va. Lo deja ir. Y usted se sigue concentrado en su corazón, en su respiración, perdón, hasta que sienta los síntomas. O, por ejemplo, hay un sonido, no sé si ustedes hayan prestado atención a ese sonido, que se escucha en nuestro cerebro. Es como un grillito. Si todo está en silencio, ustedes hacen silencio interior, van a escuchar como unos grillitos o como un grillito que suena allí dentro. Se dice que es el sonido que hace la sangre pasando por las cerdillas del cerebro. Entonces, ese sonidito, si ustedes se concentran en él y no dejan que nada lo saque de ahí, también les sirve para que la conciencia se quede alerta mientras el cuerpo físico se duerme y ustedes sientan los síntomas de que ya se están desdoblando, porque esa es la idea del desdoblamiento astral. El cuerpo físico se debe dormir, se debe descansar, pero el error que cometemos todas las noches es que mientras se duerme el cuerpo físico,
nosotros empezamos a sentir muchas tensiones, ese gustico de que ya me estoy quedando dormida, esas emociones de agrado, empiezan los pensamientos a parlotear en la mente, empiezan las imágenes a proyectarse y nosotros nos entregamos nuestra conciencia y nos vamos inconscientes a soñar. Eso es lo que hacemos todos los días, erróneamente, porque pasamos por ahí identificados y a soñar. Ahora lo vamos a hacer diferente. Vamos a dejar hacer un esfuerzo, usar una técnica para que la conciencia concentrada en esa acción se mantenga alerta mientras ese cuerpo físico se duerme. Entonces, cuando uno siente esos síntomas de que ya se está dando el desprendimiento, entonces uno tranquilamente se puede levantar de su cama, puede corroborar si ya está desdoblado, por ejemplo, dando un saltito y viendo si queda flotando, o por ejemplo, estirándose un dedo y viendo que se estira, o por ejemplo, intentando atravesar una pared, porque como es un cuerpo molecular y un plano molecular, el astral, pues la pared se puede atravesar con la mano. Entonces, si ahí sabe uno que se desdobló, ¿y qué tiene que hacer cuando sabe que está desdoblado? Pues ir a su objetivo. El objetivo que tenga eso que quiera investigar. Y la concentración, como les digo, es buenísima para eso. Hay otro poder que maneja nuestra conciencia, que es el poder de la imaginación consciente. Entonces nosotros enfocamos esa imaginación consciente y nos sirve para desdoblarnos, porque vamos a estar ahí relajados, acostaditos, y nos vamos a imaginar algo lo más vívidamente posible y lo más detalladamente posible. Lo que sea que a usted le sea muy fácil imaginar, o sea, un lugar, por ejemplo, usted se puede imaginar, no sé, la sala de su casa, pero en total detalle. Usted se va a imaginar cada rincón, cada objeto que hay ahí en la sala, el sofá, se puede imaginar hasta sentado en el sofá. Cada elemento que hay en ese lugar, que es la sala de su casa, usted lo va a imaginar vívidamente, así como si estuviera ahí. ¿Y qué va a pasar? Que usted está poniendo la conciencia centrada en esa imaginación. Cuando el cuerpo físico se quede dormido, entonces inmediatamente ese astral se va a proyectar ahí a la sala. Y usted se va a encontrar entonces ahí sentado en la sala de su casa. Ahí, porque ya se desdobló y se proyectó con la imaginación a ese lugar. O se puede imaginar, no sé, un parque, o se puede imaginar un bosque, o se puede imaginar una playa, o se puede imaginar, no sé, que las pirámides de Egipto, si se pone así como que interesante, lo que sea, cualquier lugar que a usted le quede fácil imaginar, se lo imaginan. Esa imaginación es un poder para el sabio. Imaginar es ver y crear. Inmediatamente que el cuerpo físico se duerma, sale usted proyectado a ese lugar y se encuentra ahí. Ya, eso que usted sentía tan vívidamente, de repente ya está ahí, que estaba en la playa y ve usted el agua y camina al agua y se mete al agua. Es porque ya está en el astral, pues ahí desdoblado conscientemente. Se puede imaginar también otras cosas para desdoblarse. Por ejemplo, imaginarse, les digo una técnica que me ha dado buen resultado. Ustedes imaginan, están ahí acostados en su cama, por ejemplo, e imaginan que en el techo se hace un círculo de luz y que de ese círculo de luz baja una cuerda que cae aquí a su pecho, por ejemplo. Y ustedes empiezan con su imaginación, se están imaginando esa cuerda, imaginan que empiezan a trepar esa cuerda. Se imaginan ahí trepando esa cuerda, muy concentrados, solamente trepando la cuerda. ¿Qué pasa? Que cuando el cuerpo físico se quede rendido, dormido, el cuerpo astral literalmente empezará a pararse trepando la cuerda. Y así se sale el cuerpo conscientemente del cuerpo físico usando esa técnica de la imaginación. Lo pueden utilizar, es muy útil. Hay otra técnica que le llaman la vigilia del sueño, que es prestar atención al momento mismo en que entra el sueño al cuerpo físico. Usualmente ese proceso, como les decía hace un rato, a nosotros nos pasa todas las noches, pero no lo vigilamos, nos entregamos, nos dormimos. Entonces, cuando el cuerpo físico se va durmiendo, hay muchas cosas que se experimentan. Se experimentan unas ciertas vibraciones en todo el cuerpo, se experimentan unos cosquilleos, se siente como los músculos como que se duermen, como que empiezan a sentirse como pesados y se empieza a sentir así como un cosquilleo y se empiezan a escuchar unos ruiditos. Hay muchas cosas que pasan a ese cuerpo físico mientras va entrando en ese proceso que se le llama el sueño,
a los que nosotros normalmente no les prestamos atención. Entonces, ¿cómo vamos a mantener la conciencia activa? Con esa técnica, pues prestando atención a todo eso, a todo lo que se siente en el cuerpo físico. Es una señal de que ya se está durmiendo. Entonces, cuando ustedes ya sientan muy intenso todos esos síntomas, quiere decir que ya pues el cuerpo se les durmió y solo les queda levantarse y ya comprobar que efectivamente están desdoblados. Esa es la vigilia del sueño. Hay otra técnica, y esa es buenísima, que es muriendo de instante en instante. ¿Por qué es tan buena la técnica de muriendo de instante en instante? Porque aquí, por ejemplo, cuando hablamos de concentración, de imaginación y hasta la misma vigilia, estamos hablando de poderes de la conciencia. Es decir, que para que nos den un buen resultado, deberíamos tener un poco entrenada ya la capacidad de concentración, que sabemos que muchas personas, pues al principio es nula esa capacidad de concentración. Debemos tener entrenada esa capacidad de imaginación, y las prácticas de conocimiento de sí mismo, casi que todas llevan proceso de imaginación y nos ayudan a entrenar ese poder. Y la capacidad de vigilar el sueño sin dormirse, sin irse inconscientemente, pues también digamos que podría resultar un poquito compleja, tal vez al principio, pero morir eso lo aprendemos de una vez. Porque morir es estar atento a todo eso que me quiere llevar, que me quiere identificar, a las tensiones, emociones, a los pensamientos que proyectan la mente, a esas imágenes oníricas que empiezan a aparecer allí, a todas esas sensaciones del sueño, a lo que aparezca, que me quiera hacer dormir, perder esa conciencia. Madre mía, elimíneme ese yo. Y vuelvo a esa presencia aquí, a mi estado de conciencia. Y lo que sea que quiera venir a distraerme, a ponerme a pensar, a la mente que empieza con su que esto no va a funcionar y que después no voy a dormir bien y que empieza a sentir como que la tensión aquí, como que el cansancio y que el cuerpo ya se quiere doblar y que madre mía, máteme, y madre mía, elimíneme, madre mía, máteme ese yo. Entonces ahí, muriendo de instante en instante, logramos mantener la conciencia alerta mientras el cuerpo físico se va quedando dormido. Y lo mismo, llega ese punto en que sentimos ya los síntomas del desdoblamiento y ahí nos levantamos y ya vamos a nuestro objetivo. Y bueno, la otra técnica, que es la que vamos a profundizar hoy, que es la que vamos a practicar un poquito hoy, es por mantralización. También es muy buena desde el principio, o sea, para todo el mundo. Todas las técnicas son útiles, todas. Se los puedo decir porque todas me han funcionado. Todas las técnicas son útiles, ¿sí? Pero hay algunas con las que uno resuena más. Entonces, a veces, esa de la mantralización, como usa el poder del verbo para generar esa vibración que permita que se dé ese proceso de desdoblamiento más rápido y más fácil, para todo el mundo desde que inicia suele ser una técnica bastante efectiva. Hay distintos mantras que podemos usar para desdoblarnos. Hoy vamos a practicar un poquito cómo suena cada uno de ellos. Vamos a ver cómo suena el Farraón, cómo debemos cantarlo, cómo suena el mantra Larras, cómo cantarlo, cómo cantar el mantra O el de la R o el de la S. Hay más mantras que sirven para desdoblarse, pero con estos 5 son suficientes para que con uno lo logremos. Seguro que sí. Porque a veces, qué sé yo, 200 mantras y con que practiquemos al menos uno, pero que lo practiquemos, pues ya es suficiente. Algo importante a tener en cuenta en el momento de pronunciar o cantar estos mantras es hacerlo de una forma suave, no estridente. No es que vamos a vocear farraón, no, lo vamos a hacer en una voz audible, si nos es posible, pero es suave porque necesitamos llamar el sueño, o sea, debemos dejar que el cuerpo físico se duerma. Entonces, ese mantra está ahí, lo vamos a cantar para generar una vibración en el cuerpo, para que la conciencia lo mismo se quede activa, concentrada en el canto de ese mantra, hasta que lleguemos a hacernos conscientes de esos síntomas que nos indican que ya se dio el desdoblamiento. Entonces, hay un proceso de inhalación y exhalación como muy natural que no dura más de 6 segundos. Entonces, en la exhalación, por ejemplo, entonces uno inhala y exhala, y esa exhalación no dura más de 6 segundos. Pues asimismo, cuando cantemos el mantra, no extenderlo demasiado. No hagamos ahí el farraón 20 segundos, porque lo mismo nos tensiona,
y suele impedir que entonces el cuerpo físico se quede dormido. Entonces vamos a hacerlo natural, con ese mismo exhalación natural con la que digamos que nosotros normalmente pues respiramos. Entonces, ¿cómo serían los pasos para la práctica? Para que luego entremos al canto de los mantras, pues cuando nosotros vamos a practicar el desolamiento astral, que es practicarlo todos los días, no hay realmente una razón por la cual no hacer nuestra práctica de desolamiento astral todos los días. Si ustedes tienen alguna, me la dejan ahí para que la analicemos, pero para mí deberíamos practicar el desolamiento astral todos los días. Debemos cambiar la forma en que nos estamos yendo a dormir ahí todo inconscientes a una forma en la que pues nos salga gane la conciencia. Entonces, lo primero que debemos hacer antes de irnos a dormir es limpiar ese ambiente de toda larva, energía negativa que se encuentre por ahí. Si por casualidad por ahí anda rondando alguna bruja, mago negro, también lo espantamos. ¿Con qué? Con el canto del belilín, que aprendemos en la conferencia 7. Y luego de que hacemos ese canto del belilín, entonces cerramos ese lugar donde vamos a dormir con el círculo mágico de protección, para que ahí no pueda entrar nada negativo, ni a querer venir a hacernos experimentar eso que le llaman la parálisis de sueño, ni a crearnos a perturbarnos de ninguna manera. Entonces ahí cerrados, siempre protegidos. Todos los días antes de irnos a dormir debemos estar asegurados de que ese lugar está limpio y cerrado. Luego, ¿qué? Le pedimos ayuda a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, para que nos asistan, para que nos permitan hoy sí tener éxito en ese desolamiento astral. Y también planteamos un objetivo. Decimos ahí mismo eso que queremos investigar y lo decimos 3 veces ahí en nuestro corazón. Les voy a dar aquí también un tip que me ha ayudado mucho a recordar el objetivo una vez que uno está desdoblado, y es decirse en ese momento en que uno ya va a hacer la práctica: voy a descansar. Donde quiera que aparezca es porque estoy en cuerpo astral, obviamente, ¿verdad? Porque si nos acostamos en la cama, donde quiera que de repente aparezcamos es porque estamos en astral. Si de repente estamos en casa de nuestra mamá o qué sé yo, que estamos en el aeropuerto, que estamos en la cocina, donde sea, es porque estamos en astral, porque el físico lo pusimos a dormir. Entonces, voy a descansar, ¿sí? O a dormir. Donde quiera que aparezca es porque estoy en cuerpo astral. Lo reconoceré y haré tal cosa. Y ahí uno dice su objetivo. Y se lo dice otra vez. Sí, voy a descansar. Donde quiera que aparezcas porque estoy en cuerpo astral, lo reconoceré y me iré a tal objetivo. Por ejemplo, voy a ir al Tribunal de la Justicia Objetiva, o le voy a preguntar al padre tal cosa, o voy a ver una vida pasada, o voy a investigar tal cosa del conocimiento, o voy a investigar tal, lo que sea. Usted lo dice ahí. Y eso lo dice 3 veces. Eso le ayuda a que eso como que se le grabe allá, ese objetivo, y también como que se le active un poquito esa conciencia de: dejé el cuerpo físico en la cama ahora mismo, donde quiera que yo aparezca voy a estar alerta porque sé que estoy en el astral. Eso en caso de que usted se lo gane el sueño, se quede ahí rendido y de repente aparezca en tal lugar ya metido en el astral inconsciente. Pues usted se da fácilmente un choque y dice: espera, pero yo me acosté ahora mismo a dormir. ¿Cómo es que aparecí aquí? Es que estoy en astral. Y bueno, ahí ya se puede mover, hacer lo que usted quiera. Entonces, bueno, importantísimo siempre tener un objetivo, ¿sí? Porque a veces cuando uno no tiene ningún objetivo, pues se pone a vagar ahí en el astral y termina soñando. Entonces, si uno tiene un objetivo, ese objetivo le sirve a uno hasta de estímulo, porque cuando es algo que uno realmente quiere investigar, eso le sirve a uno, le mueve ese anhelo, le mueve ese mundo emocional, ese cuerpo astral que es emocional, y le ayuda a salir más rápidamente. Importantísimo, relajarse. Cada vez que nos vayamos a la cama, debemos hacer ese proceso de relajación. No simplemente tirarnos ahí ya, no, vamos a relajar la parte física y la parte psíquica, porque cuando uno está bien relajado, se puede entonces concentrar perfectamente en la técnica que va a emplear. Entonces, esa mente que está todo el rato ahí hablando y cantando, vamos a calmarla, y la calmamos simplemente escuchando. Nos dedicamos unos minutitos solamente a escuchar todos los ruidos que hay alrededor, desde los más cercanos y buscando los ruidos más lejanos que podamos encontrar por ahí, y vamos a experimentar cómo la mente
entra en silencio. Y la parte emocional la vamos a relajar respirando profundamente. Estamos ahí acostaditos, vamos a inhalar y vamos a exhalar por la boca, sintiendo así como toda presión emocional se sale por la boca. Entonces vamos a repetir esa inhalación y exhalación varias veces hasta que sentimos que esa parte emocional está ahí quietita. Y luego relajamos el cuerpo físico, que usualmente lo tiramos ahí todo tensionado. Vamos a relajarnos. Eso ayuda incluso a que ese proceso de recarga del cuerpo se dé de una forma más óptima, porque el cuerpo no está ahí todo tenso. Entonces uno se relaja, se pone en una posición cómoda y empieza a imaginar una luz brillante que penetra, por ejemplo, por el dedo gordo del pie derecho y va iluminando cada parte del pie y así va subiendo por el cuerpo y va iluminando cada parte del cuerpo. Y mientras ilumina esa luz brillante, ustedes van sintiendo cómo se va relajando esa área. Imaginan esa luz así cálida que va relajando, soltando los músculos, los tendones, soltando relajando los huesos, relajando los órganos de su cuerpo. Sienten ustedes cómo, ustedes se van a sentir así como que van flotando de tan relajados que van a quedar ahí. Y le pueden ordenar al cuerpo físico te ordeno que te relajes, que te sueltes, que descanses. Se lo ordenan 3 veces porque el cuerpo físico debe aprender a obedecernos. Uno le ordena al cuerpo físico y lo siente así livianito. Que ya ahí eso, ustedes ponen cualquier técnica que pongan y eso es a salir consciente porque están bien relajados y por eso se pueden concentrar bien. Entonces, vamos a hacer la técnica, por ejemplo, por mantralización. Y vamos a escoger el mantra Farraón. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a concentrar aquí en el entrecejo y vamos a imaginar como una pirámide, como si hubiera una pirámide ahí flotando ahí frente a nuestro entrecejo. Y vamos a empezar a cantar el mantra. Ahora, el mantra Farraón lo podríamos cantar de 2 maneras distintas. Por ejemplo, con una sola exhalación. Uno inhala y canta. Farraón. Anímense a hacerlo conmigo. ¿Para qué? Vamos a hacerlo 5 veces de esa manera. Farraón. 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 Así lo pueden hacer en una exhalación diciendo el farraón. Ustedes lo hacen el farraón, sienten como el farraón les genera como una vibración muy interesante que le ayuda a lograr ese astral muy fácilmente. Muy rápidamente sienten ustedes los síntomas. Ahora, lo pueden hacer, les decía, también de otra manera, que en cada exhalación hagan una de las sílabas. Por ejemplo, inhalan fa. Inhalan otra vez. Ra. Inhalan otra vez. Así también funciona. Ustedes prueben a ver cómo les va mejor, cómo sienten más la vibración. Algo a tener en cuenta es que el mantra se debe hacer 1 por noche, porque cada mantra tiene una vibración diferente. Entonces, si mezclamos mantras en una sola noche, mezclamos vibraciones y el cuerpo se nos aloca. Entonces, fácilmente nos da un insomnio y no lo logramos. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a hacer el farraón. Ahora, que si hago ahora el farraón cuando me acosté y después me despierto, no sé, a las 4 de la mañana y bueno, me despierto, no sé, voy al baño, la que sea, y voy otra vez, que es muy bueno. También les aprovecho y les digo que pues, después que uno ha dormido unas cuantas horas y uno está un poquito recargado, uno ahí se hace la práctica otra vez del astral y tiene muchas más probabilidades de lograrlo. Porque sabemos que tenemos los centros todos desequilibrados, vamos casi que agotados a la cama, entonces se duerme uno muy fácil. Pero ya cuando uno se recarga un ratito, pues ahí le sale más fácil. Entonces, que a las 4 de la mañana lo voy a hacer otra vez y ahora quiero intentar con otro mantra. Bueno, hágalo, pero en la misma práctica no cambie los mantras porque ahí sí no le va a funcionar. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo hace, por ejemplo, en voz alta
varias veces. Póngale usted que usted lo hace en voz alta unas 15 veces. Voz alta, después va bajando la voz, bajando la voz, bajando la voz, hasta que se queda cantando el mantra mentalmente, hasta que ya siente los síntomas. Entonces ahí pues ya vamos a hablar ahora un poquito de los síntomas, pero miremos primero el otro mantra. Este mantra es buenísimo, es el mantra Larras, también tiene una vibración muy, muy particular. Y para hacer este mantra nos concentramos en el entrecejo, pero ahora en lugar de imaginar una pirámide, vamos a imaginar una luz violeta. Entonces aquí imaginamos esa luz violeta que está aquí brillando en nuestro entrecejo mientras cantamos el Larras. El Larras es muy bonito de cantar. Entonces se canta de la siguiente manera. Larras. Así, viando la S al final. No sé si la alcanza a escuchar aquí porque usualmente estos sistemas de micrófono, de microfonía, por evitar los ruidos, callan lo que son esos sonidos como la S. Pero, por si no lo escuchan, estoy alargando la S. Larras. 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 Es el mantra Larras. Ustedes que hay cantando su larras, ahí varias veces en voz audible, van bajando la voz, hasta que se queden cantando Larras ahí mentalmente, hasta que sientan los síntomas. También tiene una vibración muy interesante este mantra. A ver, el siguiente mantra es el mantra O. Mantra también buenísimo. Con este mantra nos vamos a concentrar en el corazón. Ahí vamos a poner nuestra concentración y empezamos a cantar la O. Ustedes van a experimentar cómo el mantra O es muy arrullador. O sea, que le ayuda mucho a conciliar rápido ese sueño. Por eso decimos que para esas personas a quienes les cuesta conciliar el sueño, el mantra O les suele servir también de mucha ayuda, porque como es un mantra así arrullador, incluso a veces cuando uno se desdobla con el mantra O, uno se desdobla y va sintiendo así como que lo mecen, porque se va sintiendo uno así como dormidito, y como que sale del cuerpo meciéndose, porque es un mantra así muy arrullador. Entonces nos concentramos en el corazón y cómo cantamos. Anímense a hacerlo conmigo. Oh. Aquí fácilmente me quedo dormida. Entonces ahí concentraditos en su corazón hasta que sientan pues ahí los síntomas. Ese mantra tiene digamos que una variante que es con la M. Entonces ese gran mantra OM también se puede hacer. Así mismo concentrado en el corazón son ustedes la OM. O sea, lo terminan ahí con el sonido de la M. Y también ese le ayuda para salir al astral. Otro mantra es el sonido de la R. Así como los gatos deben que ronronean, ese ronroneal del gato, pues nos sirve para salir al astral. Entonces uno se concentra en la laringe y hace ese mantra R. No sé si alcanzaron a escuchar, pero bueno, ojalá que sí. Y ese mantra genera una vibración muy interesante y muy intensa. Entonces, a las personas que usualmente se duermen muy fácil, esas personas que de tocar la almohada ya se van, pues les sirve mucho el de la R. Les sirve mucho la vigilia del sueño y les sirve mucho el mantra de la R porque les genera esa vibración que les ayuda a no irse, a soñar tan rápido, sino ahí a esperar la conciencia activa con ese mantra que vibra tan interesante hasta que se sientan los síntomas y se pueda levantar y ya desdoblado investigar lo que quiera. Entonces ahí tenemos el mantra de la R
Y ya por último, veamos otro mantra que también es muy bueno, es el mantra de la S alargada, ¿no? Ustedes han visto que las mamás cuando van a dormir al niño, cuando el niño está muy inquieto, lo cargan y le hacen y le cantan la S, ¿verdad? Como calmándolo. Y el niño ahí se queda dormidito y se va. Porque ese mantra realmente, o sea, ese sonido sirve para eso, para el desdoblamiento astral, para que el cuerpo físico se relaje y se duerma, pero que la conciencia se quede ahí activa. Con el mantra MS nosotros nos concentramos aquí en el entrecejo y ese mantra lo que invoca es ese poder del fuego en nuestro interior que llega aquí al entrecejo. Entonces es un mantra también muy bueno, muy poderoso, pónganlo en práctica a ver cómo les va. Entonces ahí tienen 5 mantras y vieron cómo es su pronunciación y la idea es que se animen a practicarlos, que no he logrado el astral, que ya vamos por la conferencia 48 y todavía no he logrado el astral. Bueno, vamos a practicar, que todas las prácticas y todas las técnicas dan resultados positivos, pero para que den resultados positivos toca que las hagamos. Entonces, mientras sigamos yéndonos a la cama a dormir, nos vamos a desdoblarnos conscientemente, pero si nos vamos a la cama a despertar conciencia en el astral, pues ahí seguro que hasta por la misma tenacidad con la que estamos haciendo, el Padre nos ayuda y a veces nos agarra de la mano y nos saca del cuerpo conscientemente, porque estamos haciendo realmente los esfuerzos. Bueno, ahí tienen los mantras. Cuando uno empieza a sentir los síntomas, pues quiere decir que ya se está dando ese proceso de desprendimiento del cuerpo astral. Inmediatamente que el cuerpo físico queda rendidito ahí, que se duerme, el cuerpo astral naturalmente se desdobla. Y hay unos síntomas que se experimentan cuando eso está pasando. Pasan todas las noches, lo que pasa es lo que les digo, nosotros nos vamos inconscientes a la primera y ni nos damos cuenta de nada de estos síntomas, pero ahora que vamos a prestar atención, vamos a experimentar alguno de estos síntomas. Entonces, la idea es que los conozcamos para que no nos espantemos, para que no nos asustemos con el síntoma y nos desdoblemos y nos devolvamos otra vez, por ejemplo, porque, sentí que estoy vibrando, qué susto. Y entonces vuelve otra vez y se despiertan. Tenemos que saber que el síntoma es natural y más bien dejarlo que se sienta más fuerte para que entonces cuando nos levantemos a corroborar que ya estamos desdoblados, pues nos levantemos en cuerpo astral. Entonces podemos, por ejemplo, empezar a sentir como que el cuerpo se infla, como que nos vamos poniendo así como gordos, como grandes, como inflados. Eso es un síntoma de que ya se está dando el desprendimiento. Podemos sentir, por el contrario, no que nos inflamos, pero sí que empezamos a flotar, como que nos elevamos así lentamente. Cuando se siente así que empieza a flotar, déjese ir, que es el cuerpo astral saliendo del cuerpo físico. Puede sentir lo que les decía, como que el cuerpo se mece, entonces se va saliendo así el cuerpo físico y se va elevando, pero como que como si lo estuvieran meciendo. Eso es un síntoma del desdoblamiento. Puede sentir que las extremidades se le empiezan a levantar, entonces está usted ahí haciendo su técnica, su mantra, y de repente siente como que una mano se le empieza a levantar así suavemente, o que se le están levantando las piernas. No se asuste, no se espante, no pasa nada, es normal, es natural, se está desdoblando. Entonces déjese ir, déjese que el cuerpo liviano se le salga conscientemente, porque usted se va a ir con ese cuerpo para allá. También se puede sentir mucha vibración en todo el cuerpo, o se puede incluso sentir como un pequeño corrientazo que lo recorre a uno todo, delicioso. Entonces, como usted lo sienta, es porque se está dando el desdoblamiento. A veces se puede sentir que se gira y a veces se puede incluso sentir que se gira a gran velocidad. También no importa, déjese ir, que es el cuerpo astral saliendo a esa velocidad. O se puede sentir como un ruido al lado de los oídos, un ruido como que viene de afuera. Entonces usted empieza a sentir ese ruido, concéntrese ahí en ese ruido y déjese llevar, que eso es porque ya está pasando. O puede pasar que empiece a ver cosas, empiece a ver la proyección como del astral.
y le empiezan a aparecer imágenes vívidas o como si fuera la película ahí del astral. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Pues meterse allá, pero conscientemente, no embobarse, no identificarse, sino conscientemente pasar. Uno hace en ese momento como ese acopio de voluntad, como de levantarse y de repente allá se mete uno y se ve uno ya caminando consciente dentro de un sueño, o sea, dentro del plano astral. Pero ya no a soñar, sino a investigar lo que vamos a investigar. Esos son los síntomas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comprobar periódicamente si estamos desdoblados. O sea, estamos ahí cantando nuestro mantra y el mantra y el mantra y el mantra. Cada cierto tiempo comprobemos, a ver, levantémonos, demos el saltico, estiremos el dedo, a ver, o si siento ya los síntomas, el síntoma, pero el levantarse es literal, o sea, nos vamos a levantar de la cama literal, como si vamos a ir para el baño. No es que voy a pensar que me voy a levantar de la cama, es que me voy a levantar de la cama y voy a comprobar. Entonces, cuando me levante, yo me voy a sentir igual, porque el cuerpo se me va a ver igual. Hasta la pesadez del cuerpo se va a sentir igual, porque con todo este ego que cargamos, digamos usted. Entonces, usted siempre corrobore. Y se lo digo por experiencia. Muchas veces me pasó que me levantaba y decía, me levanté con el físico, qué cosa. Y me volví a acostar y pum, me despertaba. Mentira, me había desdoblado consciente, o sea, me había salido en astral, pero no corroboré. Hasta que me enseñaron esto y dije, es que hay que comprobar. Entonces, cuando me levantaba, pues ahí ya uno comprueba y se da cuenta, el dedo se le estira, o si uno se ale el pelo, se le alarga, o si uno salta, flota, si uno quiere tocar el techo, lo toca, entonces ya uno sabe que está en astral. Hay que estar comprobando periódicamente para ver si estamos desdoblados. Entonces, esta es la técnica de los mantras, esta es la conferencia del día de hoy. Recuerden tener en cuenta, estar atentos para mantralizar, exhalando aproximadamente 6 segundos, o sea, sin alargar tanto. La inhalación suave, lo más normal posible, la exhalación suave para no espantar el sueño. Y recordar que durante la práctica vamos a usar un solo mantra. Esos son pues las observaciones. Les deseo a todos muchísimo éxito en esta práctica, que logren sus desdoblamientos astrales, porque eso le da muchísima fuerza a uno en este trabajo. Porque cuando uno tiene esas experiencias, eso le da como ese impulso, ¿sí? ese ánimo para continuar, para practicar, para morir, para nacer, para sacrificarse por la humanidad. Entonces, bueno, les deseo mucho éxito y mucho ánimo. Ojalá se animen realmente a hacer la práctica. Recuerden que la práctica hace al maestro. Practicar con constancia, perseverancia, disciplina, no esperando que se nos dé las cosas de la noche a la mañana. Si nos cuesta, pues le hacemos ahí hasta que lo logremos, y con la disposición y realmente ese anhelo, pues ahí nos van ayudando internamente, tarde que temprano, y ojalá más temprano que tarde, logramos nuestros primeros desdoblamientos astrales, y de ahí en adelante pues buscar la continuidad. La continuidad la vamos a lograr pues obviamente con la muerte psicológica. Mientras más estemos muriendo durante el día, más conciencia vamos a tener durante la noche, porque está la ley de correspondencia. Si estamos luchando de instante en instante por estar en estado de recuerdo de sí, en ese estado de presencia, ¿sí? En ese estado de autoobservación, pues eso nos va a dar más claridad y más conciencia en el astral. Nuestro astral aquí ahora es nuestra parte emocional y nuestra parte mental. Esa es nuestra quinta dimensión. Si en el día, si de instante en instante tenemos esa quinta dimensión bajo control, o practicando la muerte psicológica, todos los yoes que se quieran manifestar y ponernos a soñar con sus preocupaciones, con sus iras, con sus pasiones, con sus fantasías. Uno está ahí, madre mía, mátame ese yo, está uno en estado de conciencia. Eso va a repercutir a la hora de hacer la práctica de desdoblamiento astral y a la hora de estar desdoblados. Allá seguimos conscientes y allá seguimos pues también muriendo, eliminando todos esos yoes. Entonces, bueno, señores, esa es la conferencia. Espero que les sirva mucho. Si tienen cualquier duda en torno a este tema, por favor, dejen en los comentarios, que con mucho gusto le vamos a estar dando solución a sus inquietudes. Les invito para la próxima conferencia que vamos a estar estudiando el próximo jueves. La verdad, mi conferencia favorita del temario
Se titula La Dualidad, una conferencia hermosa que nos muestra el propósito mismo de la existencia de nosotros en este planeta y nos permite conocer esos 10 pasos que debemos dar para lograr la autorrealización íntima de nuestro ser. No se pierdan esa maravillosa conferencia, ya conferencia 49 de la fase A. Vamos entonces a mirar si ustedes nos hicieron alguna pregunta por aquí para darle solución antes de culminar con la conferencia. Por aquí los jóvenes dioses nos saludaba, por aquí nos comentaba también, hace unos días conocí un médico veterinario y es común ya en el, espera que se me fue. Y es común ya en el día ese tema del conocimiento, es de firma. Y es común ya en el día, bueno, no le entendí muy bien el comentario, Marcelo, no me quedó muy claro. Janet Parra por aquí nos saludaba, también nos decía los jóvenes dioses, permanentemente este señor, bueno, ahí era que continuaba el comentario, de a ver si me deja leerlo aquí. Permanentemente este señor, dame un segundo para buscarlo en este dispositivo porque Facebook se pone muy complicado para ver los comentarios cuando hay muchos ahí en el computador. Permítanme un momentito. Ya tenemos la pregunta por aquí. Decía, permanentemente este señor sabía algo de este tema y él estuvo a punto de dar ese saltico. Me contaba que estaba temblando fuerte y le dije, pero ¿por qué no saliste? Y me dijo, me dio miedo. Sí, es que el miedo terrible, el miedo paraliza, el miedo nos impide tener éxito en el desolamiento astral. Porque es que el astral es el mundo emocional. Si la emoción se nos contrae, nos regresamos. El miedo nos devuelve, nos bloquea. Entonces, por eso hay que trabajar uno mismo, hacerse consciente de si uno tiene algún miedo relacionado con esta práctica para que lo resolvamos. Porque el miedo nos va a impedir completamente tener éxito. A ver, por aquí Janet Parra nos dice, a mí también me ha dado miedo, pero estoy consciente que debo salir, que debo aprender a hacer ese viaje consciente. Pues ahí está, a trabajar todos esos miedos con la muerte psicológica, la reflexión, ¿por qué tengo miedo? ¿A qué tengo miedo? Y entonces vemos cuáles son los yoes que están detrás del miedo, a esos son los que hay que matar. Todas las sensaciones y tensiones que ese miedo nos hace experimentar en nuestro cuerpo y sobre todo en la parte emocional hay que eliminarlas con la muerte psicológica. Uno las observa y le va pidiendo muerte y esa sensación se desintegra, esa tensión se desintegra. Cualquier cosa que el yo del miedo nos esté proyectando en la mente, hay que comprenderla. Uno lo juzga, comprende que eso es un defecto, que no es real y pide muerte. Para que lo real, que es la conciencia, que es el ánimo, que es el valor, salga y surja de la muerte de ese yo. Y así es como uno va teniendo éxito. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos por aquí. Por aquí Cecilio nos saludaba desde Venezuela y los jóvenes dioses nos decía, para la gente que no está en sintonía con estos temas es algo que no saben y un síntoma normal. Te suelen decir es demoníaco, otros les da terror, pero hay que encontrar ese momento ideal para explicarles bien. Pues sí, es que hay demasiado falso concepto. Y les decía que muchas veces ese falso concepto se debe a la misma ignorancia, al mismo miedo de la gente, que por su miedo empieza digamos que a esparcir estos conceptos erróneos, pero otras veces quienes esparcen estos conceptos erróneos son personas despiertas en el mal, gente a quienes por un interés que tienen en particular no les conviene que las personas se desdoblen y que investiguen, que despierten. Entonces, digamos que, por ejemplo, está este personaje que dirige una secta, que dirige una iglesia, que dirige algún grupo espiritual, por ejemplo, y es un mago negro. Lo que está es realmente, aunque tenga apariencia sublime, lo que está por detrás es buscando alimentarse energéticamente de esas personas o monetariamente también de esas personas. No le va a convenir que usted se desdoble y vaya y lo conjure y vea que es un terrible mago negro.
O hasta uno que se pinta de maestro o de iniciado y no tiene nada, no le va a convenir que usted se desdoble y vaya y vea la realidad. Entonces, ¿qué va a esparcir? Muchas ideas equivocadas, que eso es erróneo, que eso es demoníaco, que eso es malo o que eso es muy difícil, que eso salir al astral no, eso es muy difícil, que es solamente para gente avanzada, que eso tiene usted que preguntarles a él. Entonces ahí le tronchan. O que ahí no, o sí, le meten unos miedos que le hacen sentir a usted que eso es negativo, que no debe hacerlo, que eso se puede encontrar por ahí con larvas astrales, con que no sé qué, vaya. Y lo que tienen detrás es la intención de que usted no despierta. Entonces hay que ser rebeldes y decir, venga acá, ¿cómo así? Yo voy a investigar. Por aquí Magia Cósmica nos dice, la primera vez no sentí nada de miedo. Lo que sentí fue un golpe fuerte a 1 centímetro arriba del ombligo. Al regresar al cuerpo físico me dolió como un puñetazo. Es que allí justamente es que está la parte astral. Justamente allí, en el área por encima del ombligo, por ahí está esa parte astral o emocional. Entonces, obviamente, los yoes no les interesa que uno se desdoble y buscan bloquearlo a uno. Y ahí fue una forma de bloqueo del yo. Que, ¡pum! ¿Para qué? Para que te devuelvas. Reinaldo nos dice, hola, buenas noches. Paz inverencial, saluda a todos desde Venezuela. Bueno, Reinaldo, bienvenido. Los hombres dioses, dice Fabricio, una pregunta. Una persona que está desdoblada y desea ver algo de otra persona, ¿eso es correcto? Depende mucho la intención. Si uno va es con un yo chismoso a meterse en vida ajena, pues nada correcto. Uno va y es alimentar yo es del chisme, o uno va es con un yo de lujuria, ¿verdad? A ir a ver cosas de esa persona, pues también todo incorrecto. Pero si usted lo que quiere es investigar para corroborar, como los ejemplos que daba, usted pertenece a tal escuela pseudoesotérica, pseudonóstica, espiritual, usted sigue a tal chamán, usted sigue a tal autor, usted va a tal cual religión, etcétera, etcétera. Y usted tiene que saber, usted tiene el derecho de saber de quién usted está recibiendo enseñanzas. Incluso aquí, ustedes están recibiendo conferencias de conocimiento de sí mismo. Ustedes deberían investigar eso, saber de quién usted lo están recibiendo. Y eso le permiten, si usted tiene la intención de investigar, de corroborar por bien de su propio trabajo interior, claro que sí, que se lo permiten y que se lo avalan correctamente. Hay por ahí incluso estos pseudo maestros, que no son maestros nada, pero que son maestros allá en su templo, que cuando usted va a investigarlos internamente, y usted va a hacer la conjuración, se le enojan y le reclaman y le reprochan. Y eso no, a mí no, eso hay que hacerlo a los demás para que usted se sienta así como que, y no lo conjure, no, conjúrelo. Le digo, hay que ser valientes, porque si no, todo el tiempo vamos a estar ahí embobados, los otros alimentándose de uno y uno, maestro, maestro, y el otro un tremendo mago negro. Entonces vamos a investigar, tenemos el derecho, pero bueno, observemos cuál es nuestro móvil. Por aquí Pedro Ortiz también nos saludaba. Hola Pedro, ¿cómo estás? Vamos a ver qué otra pregunta tenemos por aquí. Esperen un momentito. Que ya se me perdió otra vez. Bueno, por aquí encontré un saludo de Irma, un saludo de Tina. Dice, a mí me agarra como un adormecimiento, pero me da miedo de morirme. Bueno, hay que matar ese miedo a la muerte. Mira, con la conferencia número 2 hablamos de la muerte. ¿Y por qué la conferencia número 2 habla de la muerte? Porque si nosotros queremos realmente, como se dice, profundizar, navegar en esos misterios que están más allá, pues debemos romper con el miedo a la muerte. Definitivamente, cada vez que nos vamos a dormir es como una muerte pequeña. Entonces uno deja el cuerpo físico y se va con el cuerpo astral todas las noches, es como si uno se muriera. La única diferencia entre el dormir y morir es que cuando uno duerme continúa conectado por el cordón de plata al cuerpo físico y cuando uno se muere, pues ese cordón de plata se corta. Pero en las dos circunstancias uno se sale del cuerpo, en las dos circunstancias uno se va moviendo ahí en su mundo interior, o sea, exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué tenerle miedo?
¿Miedo a qué? Miedo a morirse, ¿no? Si la muerte llega, que nos agarre sonriendo, porque la muerte es una liberación. Entonces no hay que tenerle miedo a la muerte, pero en lo absoluto, la muerte no duele. Sería buenísimo que ustedes se pusieran como objetivo alguna vez investigar en el astral qué pasa cuando uno se muere. Porque ya nos hemos muerto muchas veces, en muchas existencias que ya hemos vivido, ha llegado el momento de la muerte física. Y ustedes van a ver y corroborar cómo la muerte es liberación, cómo aquí en el plano físico esto es pesadez, esta alma está encerrada en esta cárcel de huesos y carne, y cuando se desprende, se sale, eso es libertad, ahí ya no hay apegos, ahí ya no hay dolor, ahí ya no hay sufrimiento, porque ya uno pasa a la eternidad de donde uno vino y se da cuenta incluso que esto aquí es un paso, que esto es un sueño, que esto es un pestañear, que lo real está afuera y que esto aquí es el sueño. Entonces era despertando lo que uno estaba cuando se murió. Entonces no hay que tenerle miedo a la muerte, hay que trabajar el miedo a la muerte sin duda para lograr desdoblamiento astral y meditación trascendental. Hay que eliminar el miedo a la muerte. Enrique Díaz nos dice, hola, ¿cómo se puede acelerar el viaje astral? O sea, lograrlo en corto tiempo y no demorar mucho. Bueno, primero Enrique, perdón, hay que trabajar ese yo de la impaciencia, ese yo del afán, es el que lo quiere todo ahora y ya, porque ese yo nos impide tener éxito. Ese yo de la impaciencia es un yo masturbador terrible que mantiene a uno ahí acelerado y que lo hace meter muy fácilmente en frustración. Entonces, lo que hay es que dedicarse. Cuando uno se dedica, tiene éxito. Y depende de los méritos con los que cuente la persona, pues más rápido va a tener éxito. Entonces, una persona que esté muriendo, como explicaba, va a tener éxito pues más rápido. Una persona que se esté sacrificando por la humanidad va a tener éxito más rápido. Una persona que esté usando sabiamente su energía va a tener éxito más rápido. Una persona que esté haciendo la práctica va a tener éxito más rápido. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo del saltico, estar todo el día dándonos ese choque consciente, en qué plano me encuentro, ¿será que estoy en el físico o será que estoy en el astral? Y corroborando, eso es un impulso, es un empuje que también nos ayuda muchísimo. Entonces, herramientas tenemos, pongámosla en práctica y veremos los resultados. Teresa Ayala nos dice, ¿por qué hay varios mantras? Porque hay varias opciones. Entonces hay varias opciones, pero no es para que lo hagan todos, es para que hagan uno, escojan uno, practiquen ese. Practíquenlo varios días a ver cómo les va con ese. Y si con ese no lo lograron, bueno, cambien al otro y practiquen con ese. Hay distintas vibraciones y no todo el mundo vibra igual con todos los mantras. Yo vibro mucho con el Larras, pero tal vez usted vibre mucho con la o con el Faraón o con la S. Entonces, eso también va a depender mucho de la persona, por eso hay varias opciones. Enrique Díaz nos dice que ayuda a que esta práctica dé mejor resultado, o sea, que el sueño no me venza rápido. Buenísimo, Enrique, trabajar en meditación reflexiva, el yo del sueño, para eliminarlo, porque el sé yo que se nos monta en el momento en el que vamos a dormir es un yo que es de la pereza, nos llena de pesadez, nos genera muchísimas sensaciones, muchísimas tensiones, nos droga, es un yo que que nos emborracha y todo eso cuando uno se pone a trabajarlo y a eliminarlo, entonces tiene más claridad, tiene más poder para no irse tan fácil. Enrique también nos dice, he hecho la técnica de muerte de instante en instante. Duro unos minutos haciendo esa técnica y me quedo dormido y no logro la práctica. Bueno, Enrique, ¿por qué? Porque no has observado esos detalles del sueño que te mencionaba. Entonces estás ahí, pero pierdes la vigilia, algo te está haciendo dormirte, eso que te está haciendo dormirte hay que observarlo y matarlo. Ay, que son sensaciones, que es que la mente empieza a pensar en tal cosa, que es que empieza a proyectar tal o cuales cosas en la mente y ahí me duermo, es que empiezo a sentir tan rico, todo ese rico hay que matarlo para poder quedarse en vigilia, pero sin tensión. Si aparece cualquier tensión, también la eliminas, porque no debe haber tensión. Es total relajación, pero alerta, para que en esa relajación el cuerpo físico se duerma y en ese estado de alerta la conciencia sea consciente de ese proceso en el que el cuerpo físico se duerme y se desdobla con el astral. Dice por aquí Eduardo, saludos cordiales. Al salir en astral,
¿Es posible ver a otras personas que también están en ese plano? ¿Se puede coordinar, planificar con otras personas para desdoblarse y juntarse en un lugar específico? Otra pregunta. ¿Una persona que tome medicamentos para dormir por estar diagnosticada por el trastorno del espectro bipolar puede salir en astral? Se deben tomar los medicamentos porque sin ellos no se duerme, pero tampoco usando los medicamentos se tiene un astral consciente. ¿Cuál sería su recomendación óptima? De antemano, gracias. Bueno, Eduardo, muchas gracias por tus preguntas. Sí se puede coordinar, encontrarse con otra persona en el astral. Sí, también pasa a veces que uno se encuentra desdoblado y se encuentra con otras personas que están desdobladas, sobre todo si el desdoblamiento astral se dio hacia el exterior, o sea, hacia el astral del planeta y no tan profundo en nuestro mundo interior. Entonces se encuentra uno las personas, pero usualmente la gente está dormida. Muy rara vez se encuentra uno con personas conscientes, porque es que conciencia casi que no hay. Claro que a veces sí se encuentra uno con compañeros, con maestros, con seres que están conscientes y entonces ahí el inconsciente es uno, porque están ellos ahí, o sea, el que ya es consciente y está presente, sobre todo aquellos que ya crearon cuerpo astral, están ahí y uno te anda ahí como que dormido, como que estoy, pero como que me voy, como, sí, es horrible. Y por eso hay que trabajar mucho en sí mismo para lograr esa conciencia, tener esos cuerpos, tener esa lucidez. Y a veces entonces ya está uno lúcido, consciente, entre comillas, y se encuentra el otro que está ahí dormido, borracho, soñando, como mimos, así. Y uno le dice, oye, tú estamos en el astral, date cuenta, y nada. Es como cuando uno se encuentra algún fallecido en el astral y le dice, mira, tú falleciste. Ese no hay quien lo convenza, eso pasa. Pero si se da que los dos se encuentren conscientes, pues claro que sí, pueden tener la experiencia y ojalá la recuerden al otro día y la puedan compartir. De que se puede, totalmente posible. Y en torno al tema de los medicamentos para dormir, pues efectivamente complican demasiado el astral, porque lo que hacen estos medicamentos es dopar a la persona, o sea, la drogan, literalmente, la emborrachan. Entonces, como si potenciaran ese yo del sueño y todas sus sensaciones. Mueven esas sustancias, esas hormonas que el mismo yo del sueño se encarga en las personas que no tienen el trastorno, por ejemplo, de mover todos los días para que se rindan. En una persona que toma el medicamento, pues lo que hacen estos medicamentos es mover esas sustancias para que la persona pues se drogue, se dope y se vaya inconsciente. Entonces, tomando esos medicamentos es muy complicado. ¿Qué es lo que debe saber la persona? Que el trastorno de espectro bipolar, como todos los trastornos, se pueden trabajar. Hace poco vimos cómo vencer el trastorno obsesivo compulsivo y ahí hablábamos de distintos otros trastornos. Entonces, es que la persona se ponga a trabajar la muerte psicológica para que empiece a vencer todos esos yoes que conforman esa bipolaridad, todos esos detalles. La persona literalmente con la muerte psicológica, con el sabio uso de su energía, regenera esa parte emocional, esa parte mental, y con el sacrificio por la humanidad empieza a saldar ese karma que tiene, porque es un karma, con amor y se va ayudando para que pueda salir de ahí, sin que tenga que seguir pues sometida a esos medicamentos, porque es que el medicamento no va a solucionar el trastorno, no lo va a hacer. El medicamento lo que hace es tranquilizar a la persona, dopar a la persona, calmar a la persona, pero no le sana la mente, no puede. Entonces, ¿qué es lo que sí sana la mente? La muerte, el nacimiento, el sacrificio. ¿Qué es lo que sí sana la emoción? La muerte, el nacimiento, el sacrificio. Entonces, ese es el enfoque para que la persona pueda ir logrando pues ese dominio de su mundo interior, de su emoción, de su mente, de sus sensaciones, de sus tensiones y pueda conciliar un sueño natural, sin necesidad de esos medicamentos. Enrique Díaz nos dice, ¿las larvas impiden que uno se pueda desdoblar? Bueno, yo realmente lo que he visto es lo contrario, que lo llevan a uno a desdoblarse, pero inconscientemente, o sea, lo ponen a uno a soñar, a dormir, porque ¿qué es lo que hacen las larvas más que todo? Chupar energía. Y cuando una persona está chupada,
queda noqueada y se duerme. Se duerme, claro que inconscientemente porque no tiene energía. Entonces, por ejemplo, si son larvas que están activándole sensaciones lujuriosas a la gente, ¿qué es lo que hace la gente? Pues va y se masturba, va, bota la energía, queda muerto y a dormir. Entonces, las larvas, en mi opinión particular, lo que hacen es dormir a uno. Pero que lo lleven, por ejemplo, a un insomnio, no. Entonces, sí le impiden el desdoblamiento consciente y lo llevan al desdoblamiento inconsciente. Eduardo nos dice, a ver, en astral, ¿es posible ver el estado actual de una persona fallecida? Es decir, quisiera saber dónde y qué hace en la actualidad mi amado padre, que falleció hace un año. Sí, Eduardo, claro que sí, te lo pones como objetivo y lo puedes lograr. Puede ser que tu papá todavía no haya regresado, no haya retornado y se encuentre todavía en el limbo. Entonces, tú te llevarían al limbo, al lugar donde él está y pues obviamente proyectando su vida. ¿Qué tal? Se va a creer que está vivo, lo más común. Muy rara vez el muerto pues toma un ratito de conciencia y dice, ah, sí, ya sé que morí. Y ahí lo podrías ver. Pero en caso de que ya haya regresado, por ejemplo, que haya nacido en tu familia, en algún niño tal, te mostrarían al niño, ya tú sabrías que ese es tu papá que regresó. O ponle tú que esa chispa haya agotado 108 existencias en este ciclo y que ya haya entrado el proceso de involución, te lo podría mostrar también. Te podría mostrar el alma en involución o te podría mostrar, por ejemplo, el animalito en el cual ha retornado esa esencia. Enrique nos dice, ¿se puede hacer el mantra solo mentalmente y no en voz alta o siempre es necesario en voz alta? Sí se puede hacer solo mentalmente, pero es muy recomendable que lo hagamos en voz alta, aunque sea un par de veces. Y no tiene que ser estruendoso, pero sí es recomendable, porque se siente más la vibración cuando se usa directamente el verbo, porque el verbo le da ese poder vibratorio. Entonces eso es como si usted está dando una orden a ese cuerpo astral con esa vibración. Entonces es mejor. Pero de que se puede solamente mentalmente, sí se puede. En caso de que sea, no sé por cuál razón podría ser imposible hacerlo en voz alta un par de veces, pero póngale usted que es imposible porque, no sé, yo trabajo esta tarde en la noche, cuando llego mi pareja está dormida y ahí no lo quiero despertar haciendo el farraón. Pero ¿qué va? A veces uno, ¿cómo no se acostumbra uno hasta a dormir con una pareja que ronca? Está la pareja ahí roncando muchísimo y así concilia uno el sueño. ¿Qué le puede tanto molestar a otra persona que uno haga, por ejemplo, o que uno haga la S? Uno le explica, mira, a la pareja, voy a hacer el mantra para salir astral, lo voy a hacer bajito varias veces, tranquilo. Y ya. Dice Enrique, ¿cuánto demoraste para lograr el viaje astral? Mira, Enrique, lo que pasa es que cada persona es diferente. Entonces, ese tipo de preguntas, en lugar de ayudar, desayudan, porque entonces uno lo que tiende es a la comparación. Entonces, cuando uno le pregunta a otro, ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo te va a ti? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste tú? ¿Cuándo lo lograste? Eso lo que hace es que uno se compare. Entonces yo te digo tal o cual cosa y ya tú tienes esa expectativa. Y ya si, por ejemplo, no es tu caso, te sientes mal, si por ejemplo, a ti te va mejor, entonces tú te sientes superior, eso no sirve para nada. Lo importante es cuánto nos tome a nosotros, cuánto te tome a ti. Entonces eso es lo que tú tienes que hacer. Lo voy a hacer y lo voy a hacer con disciplina, con paciencia, con amor y estar pendiente al mismo astral inconsciente. Porque a veces uno, por ejemplo, tiene karma por el cual no sale uno al astral. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Estar pendiente porque ahí le pueden estar diciendo a uno en esos astrales inconscientes o sueños que uno necesita méritos o que uno tiene que matar tal o cual yo y cosas así para poder tener éxito en el astral consciente. Orlando Barrios nos saluda. Hola Orlando. Cristi García nos dice buenas noches. ¿Podemos ir al limbo también? Bueno, Cristi, te tengo una muy mala noticia. No es solo que podemos ir al limbo, es que vamos al limbo. Porque mientras nosotros no creemos los cuerpos solares, estamos en un estado límbico, es decir, nos movemos en el limbo hasta que nosotros, bueno, no todos los cuerpos solares, pero por lo menos el primer cuerpo solar. Porque
para salir del limbo se necesita que uno se bautice. Y el bautismo es llevar las aguas por primera vez de la pila bautismal, que son nuestras gónadas sexuales, a la cabeza. Entonces, eso implica una iniciación, llenar esa columna vertebral con esa energía sexual o esas aguas hasta que llegue a la cabeza, o sea, se completa la primera iniciación, ahí inicia el proceso del bautismo interno, que es lo que nos permite salir del limbo, ya digamos que desdoblarnos normalmente en dimensiones o aspectos superiores. Mientras no, todo el tiempo, a menos que el ser por ahí nos dé unas vueltitas por arriba, nos estamos moviendo en el limbo. Por eso nuestros astrales son oscuros, por eso no fácilmente se ve el sol, por eso hay, pues sí, nos vemos con personas que han fallecido, porque lo normal es que nos movamos en el limbo hasta que logremos el bautismo. Gabriela nos dice por aquí, gracias Fabricia, seguiremos intentando. Genial, Gabriela, mucho éxito. Enrique Díaz nos dice, ¿es posible trasnocharse haciendo esa práctica? La única forma de trasnocharse haciendo esta práctica es que la persona no se relaje bien, que se tensione y que esa tensión le mantenga, le desvele. Por eso hay que seguir los pasos, hay que desdoblar, hay que relajar la mente, la emoción, el cuerpo físico, porque una persona tensionada, pues hasta sin hacer la práctica, se trasnocha, se queda con insomnio. Y lo que les decía, si nos ponemos a mezclar mantras, pues también fácilmente nos trasnochamos. Si nos relajamos correctamente, si dejamos que el cuerpo físico relajadito se entregue, pero que la conciencia se mantenga activa, concentrada en la técnica, vamos a tener éxito y no nos vamos a trasnochar. La mente nos juega pesado y la mente siempre, como es pesimista, siempre, ay, nos vamos a trasnochar, no voy a dormir bien, mañana no voy a tener energía, que no sé qué, y entonces uno llevándose de su mente, ¿qué hace? Suelta la práctica, se dobla y ya se entrega y se duerme y no tiene éxito. Entonces hay que trabajar eso también. Pedro Arnulfo nos dice, interesante, muchas gracias. Gracias a usted, Pedro, por estar aquí como siempre. Los jóvenes dioses nos dice Fabricia, yo siendo niño, tenía 6 años, recuerdo, cuando iba a descansar, apenas cerraba los ojos, sentía esa sensación de sentirse gigante, todas las partes del cuerpo. Esto lo tenía todas las noches, fue durante un año consecutivo. Nunca a ser sabido, tuve un desdoblamiento en puerta. Bueno, Marcelo, cuando vayas a escribir los mensajes, fíjate un poco ahí en cómo se van juntando esas palabras porque a veces no entiendo el comentario. Sí, lo que sucede es que a veces en otras existencias hemos trabajado con la energía y a veces la persona ha llegado en otras existencias, por ejemplo, a regenerar cuerpo vital que le permite salirse en ginas, y uno de los síntomas para salir en ginas es sentirse grande. También ese es el síntoma casi que más específico de ginas, ese sentirse como que se va creciendo. O hay personas que han creado, por ejemplo, cuerpo astral en otra existencia. Hay otros que han creado más que cuerpo astral en otras existencias, pero no terminan el trabajo y terminan perdiendo todo eso o se meten a la brujería. Bueno, muchas cosas que pudieron haber pasado por ahí y hacen que la persona cuando retorne venga con unas ciertas facilidades, con unas ciertas facultades, que cuando empieza pues a fornicar, pues termina por perderlas. Pero se da que a veces cuando se es niño, la persona recuerda, ay, pero cuando yo era niño experimentaba esto, o me desdoblaba espontáneamente sin yo saber que eso era un desdoblamiento, y es porque se traen esos cuerpos. Sujei nos dice, hola, feliz noche, ¿se puede salir en astral sin necesidad de hacer el mantra? Sí, claro que sí. Incluso vimos hoy distintas técnicas que nos pueden servir aparte de la mantralización, pero también se puede salir sin nada, sin técnica, sin nada. Y como más fácil se da eso, es lo que hablaba ahora mismo, si la persona viene con esa facilidad de otra existencia, porque le metió energía al cuerpo astral, aunque ahora mismo esté negro, esté pues caído, el sucio, pero hay un cuerpo. Y entonces eso hace que la persona a veces se desdoble involuntariamente. Por ahí usted va a encontrar personas que no saben del conocimiento, no saben gran cosa del desdoblamiento astral
y se han desdoblado, se han visto fuera del cuerpo, han tenido esa experiencia y eso se da. Y a veces, pues, sí, lo ayudaron y le mostraron, lo sacó el ser para que tuviera como una comprobación. Talía por aquí nos da las gracias. Gracias a ti, Talía. Gabriela nos dice, cada día creo que pido eliminar el miedo. Incluso antes del fogueo se me paralizan los brazos. Pues así es, Gabriel. ¿Qué hay que hacer? Pues seguirle dando para que vayas experimentando. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso particular, al principio hablar en público, dar la conferencia de forma presencial, oh Dios mío, se me ponía la cara rojita, todo rojito, todo rojito. Pero ahí con la reflexión con la muerte, no, ya yo me paro y doy mi conferencia y ya no se me pone la cara toda rojita. Entonces, yo del miedo hay que trabajarlo y se va eliminando. Perfecto nos dice, buenas noches, reporto sintonía desde Venezuela. Bienvenido, Perfecto. Enrique Díaz dice, en el mismo día, en la mañana, ¿se puede usar un mantra y en la noche usar otro mantra? Sí. Cuando no se deben mezclar los mantras es en la misma práctica, porque ya usted puso el cuerpo a vibrar con un mantra, no lo ponga con el otro. Entonces, si ya después de un rato, ya unas cuantas horas, va a ser la práctica otra vez, pues sí, puede cambiar el mantra. Pero también es recomendable darle el chance de varias veces a un mismo mantra para que le vaya cogiendo la vibración a ese mantra. Reinaldo nos dice, gracias, hermana Fabricia, excelente conferencia, que las divinidades me la sigan bendiciendo. Saludos. Muchas gracias a usted, Reinaldo. Jesús Vázquez nos dice, el temor a la muerte me parece es el dolor de una enfermedad. A veces, o sea, a veces se le teme a la muerte porque se tiene el concepto de que la muerte va a doler o de que la muerte que va a implicar algún dolor. A veces es eso, pero a veces hay otras razones por las que la gente le tiene miedo a la muerte, que es por apegos, porque hay que la familia, porque el miedo a que vaya a pasar por ahí, o a que si me voy al infierno, o sea, depende. Es que cuando se trabaja el miedo a la muerte hay que abrir el abanico de yoes, que son los que sustentan ese miedo a la muerte. Gabriela nos dice, el yo del sueño, ese es nuevo, le daré duro. Ese apocalíptico, incluso un futurista me encontré, pues sí, a darle duro. Jesús Vázquez nos dice, ¿cómo se trabaja el trastorno de ansiedad? Gracias, buenas noches. Mira, Jesús, hace unas pocas semanas, espero que todavía esté aquí, si no, lo voy a subir al canal de YouTube. Vimos una reflexión sobre la ansiedad y vimos detalles para trabajar la ansiedad. La ansiedad se trabaja con la muerte psicológica, lo que hay que aprender a observarse a nivel instintivo. Esas sensaciones, ese ardor, esas tensiones que genera el yo. A nivel emocional, toda esa actividad emocional que genera la ansiedad. A nivel mental, todas esas proyecciones mentales que genera la ansiedad. Ese es el yo en acción, lo que nos hace sentir, lo que nos hace experimentar en el cuerpo, en la emoción, en la mente. Uno se pone en autoobservación, a juzgar cada detalle y a pedir muerte, uno se va liberando de ese y de cualquier yo, de cualquier defecto. Te recomiendo muchísimo que mires aquí en la página a ver si Facebook aún no ha borrado la reflexión que hicimos hace poco sobre la ansiedad y si no, mañana voy a estar subiéndola al canal de YouTube para que ahí la puedan ver. El canal se llama Curso de Conocimiento de Sí Mismo. Ahí subimos las conferencias y estamos subiendo pues también las reflexiones. Veamos por aquí, Teresa nos dice, en tiempo de Inquisición eliminaron a muchas personas que practicaban este desdoblamiento. Bueno, eliminaron a muchas personas que le llamaban brujos y muchos eran porque, sí, por ejemplo, tenían el conocimiento y practicaban las cosas del conocimiento. Tal, el desdoblamiento puede entre ellas, pero sería bastante absurdo siendo que todos esos profetas de la iglesia, etcétera, si esos antiguos profetas, pues tenían sus desdoblamientos, obviamente, conscientes, y decían, no, yo fui llevado en sueños y me mostraron tal o cual cosa y pude ver tal y cual cosa. Es un desdoblamiento astral consciente, entonces es absurdo
pero es porque lamentablemente pues la Iglesia Católica cayó pues en manos de magos negros y ya todo eso se torció y a los magos negros no les interesa que la gente se desdoble conscientemente porque los descubren. Cristi nos dice, ¿y el limbo? ¿Y el limbo donde van los muertos? ¿Cuál es? Exactamente el mismo, Cristi, el mismísimo limbo, ese, el hall del infierno, la antesala del infierno. Ahí se juntan los vivos y los muertos. Te recomiendo, Cristi, la conferencia número 16 de la fase B, donde hablamos de los círculos dantescos y hablamos del limbo. Y justamente hablamos de ese punto de que allí se juntan los vivos y los muertos, que aquellos que no hayan bautizado todavía, cuando se desdoblan, pues van al limbo. Y bueno, también hablamos un poquito de cómo saber incluso la diferencia si se está consciente allí. Oscar Teris nos dice la dualidad. Así es que esa es la próxima conferencia, perdón que me quedé ahí con esa imagen, pero esa es la que va para la próxima semana. Enrique Díaz dice, ese miedo a hablar en público, ¿cómo se vence? Si es que puedes explicarlo. Con muerte psicológica, cómo se vencen todos los choices. Espérense, déjenme quitar un poquito esta dualidad, porque entonces parece que estamos haciendo esa conferencia. Observar, hay que observar todos los detalles del miedo escénico. Mirar todas las sensaciones, las reacciones que le genera a uno en el cuerpo físico. Antes de que uno se vaya a exponer ante el público, todo lo que uno experimenta en el cuerpo físico, sensaciones, tensiones, que si se le recoge por aquí, que si se le aflojan las tripas, que si siente sudoración, a cada detallito se le pide muerte. Que si siente la palpitación, madre mía, mátame Señor. Que si siente la ansiedad, madre mía, mátame Señor. Lo que se experimenta a nivel emocional, todas las emociones, que si angustia, que si miedo, que si euforia, lo que sea, madre mía, mátame, detallito a detallito. Lo que la mente le proyecta, los miedos, que si me voy a quedar en blanco, que si me va a quedar mal, que qué van a pensar de mí. Uno se da cuenta trabajando el miedo escénico que ese yo es puro orgullo. Porque uno lo que tiene miedo es al que dirán, al que si me voy a equivocar, al que si se van a reír de mí, a que si no sé qué. Y son tonterías del orgullo, porque uno puede equivocarse. O puede uno quedarse en blanco y no pasa nada. Simplemente respira, se relaja, pide disculpas si está en público y ahí le llega. Se conecta con el ser en el silencio, en la tranquilidad, en la relajación, se conecta uno con la conciencia. Pero el yo proyecta por ese orgullo muchísimas cosas en la mente. La mente es puro orgullo. Entonces uno mata todo eso, pues ahí se libera. Lo que uno experimenta cuando ya está ahí, cuando ya está metido en la situación y está ahí todos los ojos mirándolo a uno, todos los oídos escuchándolo a uno y ahí todo lo que se experimenta se va pidiendo muerte. Hay que hacer esas meditaciones reflexivas, traer esas escenas para ir viendo detallito a detallito todo eso que se manifiesta e irlo eliminando. Lo que se experimenta después de que ya estuvimos en público, ahí, ¿qué se experimenta? También tengo ahí guardada la reflexión que hicimos hace poco del miedo escénico. La voy a subir también al canal de YouTube para que la repasen. Lo mismo. Después que uno termina, siente uno como una descarga, como un ya salí de eso. Entonces, esa sensación, como ya salí de eso, es lo que hace que antes de uno esté como con prisa, como acelerado, porque ya uno quiere salir de eso. Y se mata la prisa y el que ya salió de eso, porque uno tiene que estar tranquilo todo el tiempo. O después entonces vienen yoes que le ponen a uno a recordar, a juzgarse, a que si me equivoqué, a que si esto, a recriminarse, a no sé qué, todo eso tiene que morirse. Y cuando uno mata todo eso, pues va siendo como fluido, natural, no hay tensiones, no hay expectativas, no hay miedos, simplemente uno fluye y ya. Pero no es que eso se va a morir con una meditación reflexiva. O sea, el yo del miedo escénico, dependiendo de qué tanto lo hayamos alimentado, va a tomarse unas largas sesiones con paciencia y amor. Cuando usted vuelva, usted va a ver los cambios. Que todavía se me enrojece aquí, siento que se me calienta la cara, siento que todo eso sigue uno ahí, meditación, madre mía, máteme eso y eso y eso, eso. Y se van viendo los avances hasta que se libera uno y ya no le tiene uno miedo al éxito.
Entonces, bueno, eso. Creo que ya no tenemos más comentarios. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hoy, también por sus preguntas, por sus comentarios que siempre nos permiten ampliar un poquito más la comprensión del tema. Y bueno, el día de mañana tenemos reflexión. Creo que vamos a estar hablando sobre la depresión. No se lo pierdan. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Que tengan un feliz resto de la noche y que practiquen el desdoblamiento astral y mucho éxito. Bye, bye.